Los abogados del diablo, los abogados de los terroristas de la primera línea fueron denunciados por ratas. Un socio del abogado malo del Río, quienes dijeron defender a los criminales de la primera línea, y el guerrillero Gustavo Petro sacó plata de los impuestos del pueblo colombiano para pagarle a estos abogados ladrones. Hoy son denunciados esos criminales por robarse 10 millones de una persona que pagó a estas ratas para que les hicieran un recurso, y estas ratas se robaron 10 millones y fueron denunciados. Hoy un abogado de esta rata fue sancionado a 4 meses. Y recordemos, es el abogado del diablo, son los abogados del guerrillero Gustavo Petro defendiendo a su grupo terrorista de la primera línea. Estos abogados son los que están defendiendo a los criminales, asesinos y terroristas, socios de Gustavo Petro, socios de Gustavo Bolívar. La plata con las que están pagando a estos abogados son del impuesto del pueblo colombiano. Y ahí están. Estos abogados no son abogados, son unas ratas. Están robándose los recursos del pueblo colombiano, dizque para defender a unos criminales asesinos de la primera línea. Esta rata se robó 10 millones de un cliente. Estos son los mismos con los mismos. Ladrón defendiendo al ladrón. Escuchen este explosivo audio revelado por Revista Semana. Es un socio del abogado malo del Río. ¿Quién es el abogado malo del Río? Socio del guerrillero Gustavo Petro, defensor de violadores, asesinos y criminales. Y recordemos, el abogado malo del Río se quería robar 50 millones del coronel Dávila. No había contado absolutamente nada sobre esa plata hasta que fue descubierto, y esta rata tuvo que devolver esos 50 millones. Estos son los abogados que salen a decir que son defensores falsos, son unas ratas. El abogado malo del Río se iba a robar 50 millones del coronel Dávila y fue descubierto y tuvo que devolverlo. Y hoy denuncian a uno de sus socios, de sus aliados, que se iba a robar 10 millones y fue denunciado y hoy tuvo que devolverlo y sancionado a 4 meses. Estos son los abogados del diablo. Escuchen ese explosivo audio. Abogado Augusto Campo, quien junto con Miguel Ángel del Río prometió defender a los integrantes de la primera línea. Augusto Campo, el abogado que prometió defender a la primera línea, fue suspendido por estafa. Esta es la historia. El profesional del derecho recibió 10 millones de pesos por presentar un recurso ante la Corte. Sin embargo, jamás lo hizo ni devolvió el dinero. El abogado Augusto Campo, recordado por ofrecer públicamente sus servicios de defensa a los integrantes de la primera línea capturados en medio de las manifestaciones del 2019 y de 2021, fue sancionado por 4 meses de la profesión por estafar a un cliente que le pagó 10 millones de pesos para que presentara un recurso de revisión. Los hechos datan de marzo de 2020, cuando el ingeniero Wilmer Mann Olacano, condenado a 16 años y 7 meses de prisión por las irregularidades en las obras de los Juegos Nacionales 2015, contactó al abogado penalista para que revisara su caso y presentara los recursos correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia. Contexto: el desconocido y aterrador expediente que permitió la condena de alias 19, el hombre que sembró el miedo en el Portal de las Américas. Sin embargo, poco después se enteró de que, pese a que había realizado las consignaciones exigidas por Ocampo para su representación, el profesional del derecho no pidió la revisión de la sentencia por los delitos de lavado de activos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. En el fallo, conocido en exclusiva por Semana, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Ibagué determinó que, en efecto, el abogado fue contratado para presentar este recurso, recibió la suma de dinero,
exigida al ingeniero por concepto de honorarios, sin haber cumplido a cabalidad por la gestión profesional encomendada. Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó al abogado Augusto Campo. Foto, cortesía. La comisión calificó como grave la actuación del abogado, quien, además, fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Es evidente que el profesional del derecho Ocampo Camacho tenía conocimiento de su proceder irregular, por cuanto sabía que debía promover el recurso para el cual fue contratado y / o en su defecto, reintegrar a su cliente la suma recibida por concepto de honorarios, sin cumplir hasta esta altura procesal con ese deber de honradez profesional. En la decisión judicial de 31 páginas, la comisión consideró que existen pruebas documentales que dejan en evidencia la forma como se le pagaron al abogado sus honorarios, los extractos bancarios, conversaciones de WhatsApp, en las que se habla de la presentación del mencionado recurso de revisión y los reclamos del ingeniero y su esposa para que les devolviera lo consignado por incumplimiento. Contexto: este es el verdadero Miguel Ángel del Río, un abogado polémico y protagonista en el gobierno Petro y con trinchera en Twitter. El profesional del derecho atentó, de manera deliberada, contra el deber de honradez profesional, por cuanto, en su condición de apoderado del quejoso man, Ola Cano, en el proceso penal seguido en su contra, dejó de presentar dentro de la oportunidad legal el recurso de revisión para el cual fue contratado, habiendo recibido para tal fin una considerable suma de dinero, sin reintegrar esa suma a su legítimo dueño, advierte la sanción. Por esto, teniendo en cuenta que en el cruce de mensajes el abogado reconoció haber recibido el dinero y no cumplido con lo prometido dentro del tiempo estipulado, la comisión consideró que se cumplen todos los requisitos para concluir el incumplimiento de los deberes del abogado. Contexto: Tribunal de Cundinamarca podría acabar con millonarios viajes de Verónica Alcocer y sus acompañantes a nombre del gobierno. A pesar de saber de la obligación que demandada ese sublime deber, lo desconoció, afectando de esta manera los intereses de su poderdante, advierte el fallo. En este sentido, se consideró que se afectó la honradez profesional que se le exige a todos los profesionales del derecho. En el caso de Ocampo, no se encuentra un elemento de juicio que justifique su comportamiento. Ocampo, quien en 2021 creó, junto a Miguel Ángel del Río, la primera línea jurídica, seguirá ejerciendo como abogado hasta que no se emita una decisión de segunda instancia por parte de la comisión. Coronel Dávila habría dado $50 millones a abogado del Río para su defensa. Según la información que ha trascendido, el oficial le entregó la plata en efectivo. Se siguen conociendo detalles del polémico caso del teniente coronel Oscar Dávila, investigado por el tema de las fusadas y el polígrafo en la casa de Nariño, quien se habría quitado la vida el pasado 9 de junio, cuando se encontraba en su vehículo en el sector de Teusaquillo en Bogotá. Lea aquí: el conductor que llevó al coronel Oscar Dávila salió de vacaciones. En las últimas horas, la revista Semana indicó que Miguel Ángel del Río, quien era abogado defensor de la hoy víctima, habría recibido la suma de $50 millones en efectivo por parte del teniente coronel para que llevara a su casa como defensa. La entrega de la millonaria suma aparentemente se presentó horas antes del lamentable suceso. Noticias recomendadas. Por su parte, en una nota de prensa, W Radio manifestó que, en las horas previas a su muerte, el teniente coronel se reunió con el abogado del Río y 2 exintegrantes de la policía en el restaurante Maqui del Hotel La Fontana de Bogotá. En dicha reunión, la hoy víctima explicó con lujo de detalles su caso al abogado del Río. Inicialmente, este último le habría dicho que cobrara entre 300 y 500 millones de pesos por defenderlos, a lo que Dávila manifestó no tener esos recursos. Tras esa charla llegaron a un acuerdo.
El abogado aceptó defender a Dávila por 50 millones de pesos, mucho menos de lo que acostumbra a cobrar por sus honorarios, debido a que el caso le parecía interesante. El teniente coronel habría expresado que se comprometía a pagarle 30 millones inicialmente al día siguiente de ese encuentro y que los restantes 20 los pagaría semanas después, señaló en la nota el medio de comunicación. Lea también: Fiscalía llama a declarar a Saravia, Benedetti y abogado del Río por escándalos en el gobierno. Con el acuerdo ya consumado, Del Río pidió que la cantidad inicial fuera transferida a una cuenta corriente de su firma de abogados, pero Dávila, una vez con el dinero en su poder, le comunicó a una de esas dos personas que estuvo presente en la reunión que el dinero prefería entregarlo en efectivo. Todo esto se habría gestado el viernes en horas de la mañana 10:25. En la tarde, la persona que se encargaría de la entrega del dinero al abogado le avisó que el teniente coronel había conseguido el dinero restante 20 millones de pesos para cancelar los 50 millones por los honorarios de Del Río. El oficial fue a buscar al investigador a una reunión en la que estaba. Llegó hasta allí transportándose en el mismo carro en el que murió, acompañado del conductor / escolta que fue la última persona que lo vio vivo y entregó el dinero, indicó el medio de comunicación. Unas horas después, pasadas las 7 de la noche, el teniente coronel Oscar Dávila fue hallado sin vida al interior del vehículo en que se movilizaba, con impacto de bala. Con esta nueva bomba, se sigue acrecentando este escándalo, por el cual la Fiscalía citó a interrogatorio a Del Río, quien a través de su cuenta de Twitter y cuando aún no se conocían mayores detalles del hecho, afirmó que el coronel se había suicidado. Es de anotar que la entidad también citó a declarar por este hecho al coronel Carlos Alberto Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia. La diligencia, según informó la Fiscalía, deberá llevarse a cabo el próximo 15 de junio.